Genética sin miedo, un podcast para entender lo que tu ADN quiere decirte. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a otro capítulo del podcast Genética sin miedo. Soy el doctor Edgar Ricarde, soy médico genetista y me encanta poder compartir con ustedes mi experiencia en esta área. Hoy platicaremos un poquito de qué papel juega el genetista en el manejo de la infertilidad. Para desarrollar este tema tengo el placer nuevamente de ser acompañado por la doctora Grecia Olivera. Hola doctora. Hola doctor, ¿cómo están todos? Pues estamos nuevamente en este episodio, ¿no? Del podcast y hoy tenemos un tema que tiene sus cosillas, ¿no? Justamente hablamos de la infertilidad que tiene sus dos partes, tanto la masculina como la femenina. Porque a veces cuando hablamos de infertilidad creemos que solamente es la mujer la que tiene este problema, pero ya veremos que no es así. Pero bueno, me gustaría que antes que empezáramos a hablar un poquito sobre masculina, femenina, definiéramos bien a qué le llamamos nosotros infertilidad. Claro, este es un tema muy importante porque afecta a una población, un porcentaje muy importante de la población, alrededor del 15% de las parejas tienen un problema para concebir. Y, por supuesto, la genética participa en la explicación de muchas de estas dificultades. Y como bien mencionaste, la infertilidad afecta a ambos, ¿no? Incluso la literatura dice que puede ser casi el 50 y 50, ¿no? Quizá un poquito más del lado de las chicas, un poquito menos del lado de los varones, pero ahí está reñido el porcentaje. Entonces, ambos tenemos, tanto mujeres como hombres, situaciones genéticas que pueden afectar nuestra posibilidad de concebir después de un año de intentarlo sin ningún método anticonceptivo. Y si no es posible lograrlo, pues entonces utilizamos o empleamos el término de infertilidad, ¿no? Y tenemos una lista larga de causas en las mujeres, ¿verdad, doctora? Así es. Y bueno, complementando un poquito tu definición de infertilidad, además de que es, por supuesto, el año que ya se ha tomado como definición, también aplica la infertilidad secundaria, ¿no? Porque la infertilidad primaria es cuando nunca hemos podido lograr un embarazo, pero también a veces hay ocasiones en las que logramos embarazarnos una vez y después cuando intentamos embarazarnos nuevamente ya no podemos. Y entonces sería la infertilidad secundaria, ¿no? Que igualmente sería que pasa un año, que tenemos relaciones sexuales de manera continua, sin método de planificación, y no logramos el embarazo, ¿no? Entonces también ahí aplica esta definición y también probablemente tenga que ver la parte genética. Entonces, eso es un poquito para complementar esto. Y por supuesto que una de las causas que debemos nosotros ver de manera inicial, ¿no? Por supuesto el abordaje es multidisciplinario junto con ginecología y la subespecialidad en biología de la reproducción, son las causas anatómicas, ¿no? Cuando tenemos ahí alguna situación física que impide que se pueda lograr un embarazo, ¿no? Como por ejemplo, en estas pacientes que tienen un síndrome muy raro, ¿no? El nombre es muy raro porque son los apellidos de diferentes doctores que lo describieron, que es el síndrome de Mayer, Rokitansky, Koster-Hauser. Y estas pacientes tienen un problema porque tienen la vagina, digamos, cerrada, ¿no? O sea, no hay comunicación completa entre la vagina y lo que sería el útero, porque pues ellas no logran desarrollar un útero como tal, ¿no? No logran tener lo que nosotros llamamos mullerianos, que tiene que ver con este útero, y las trompas, ¿no? Las trompitas de falopio no las desarrollan, entonces tienen una vagina, digamos, como cerrada, pues, ¿no? Entonces, ese sería un impedimento físico que, por supuesto, impide que se pueda lograr un embarazo. Entonces, defectos anatómicos de este tipo, un útero bicorne que a veces pueden o no también desarrollar un embarazo, es decir, en vez de que sea un solo útero, que sean como dos pegados, también eso puede impedir que se desarrolle un embarazo adecuadamente. Y otros trastornos, ¿no? Que tengan que ver con que no se formó bien
todas las cuestiones del tracto genital femenino, ¿no? Pudieran ser una de las causas principales. Y también relacionado, por supuesto, al desarrollo sexual diferente, donde también si tenemos un problema en el que no coinciden nuestros cromosomas con nuestros genitales, pues desde luego también tendremos este problema llamado infertilidad. Por supuesto, este tema también es muy interesante, el del desarrollo sexual diferente, ¿no? Creo que sería motivo para un siguiente podcast. Definitivamente. Y conozco muchos contextos en este sentido, ¿no? Como puede ser la insensibilidad a los andrógenos o problemas incluso en el desarrollo de los ovarios, ¿no? Por problemas en los estuches de la herencia, como son los cromosomas, ¿no? Y que formen o que ocasionen falla, ¿no? En la formación del ovario. Y también variantes en genes específicos que participen en otras estructuras anatómicas como son la hipófisis, el hipotálamo y que produzcan deficiencias hormonales, ¿no? Que también afecten la producción de hormonas necesarias para poder concebir. ¿Recuerdas algunas otras en las mujeres, doctora? Sí, bueno, esta sería otra causa, ¿no? O sea, descartando primero la parte física, la parte anatómica, nos iríamos a la parte cromosómica, ¿no? Pero después de esto iríamos, bueno, a ver cómo están esos cromosomas, ¿no? Si no hay ningún defecto físico, entonces, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a seguir estudiando en esta mujer? Los cromosomas, ok. Vamos a revisar si estos estuches están completos, están bien, no están, o sea, todo está perfecto. Entonces, ¿qué sigue? Estudiar la parte génica, ¿no? Genética, donde ya valoramos si hay o no variantes o cambios en nuestro material genético que sean la causa, ¿no? Justo lo que mencionas, que existan fallas en genes de la hipófisis, que es parte de nuestro cerebro, que controla justamente la producción de las hormonas, tanto en ovarios como en testículos, y que haya fallas, ¿no? Y que si está obviamente esta cascada de genes alterada, pues entonces no va a producir suficiente testosterona, no va a producir suficientes estrógenos y por lo tanto veremos una imposibilidad para concebir, ¿no? Entonces ahí sería la parte genética, ¿no? Donde también podemos tener algún problema. Por supuesto, también existen otras que tienen que ver con esto llamado epigenética, ¿no? Donde también si tenemos problemas en estos reguladores de la expresión de los genes, también podemos tener alteraciones en la fertilidad. Entonces, sí. Sí, y existen otros mecanismos, ¿no? Como la amplificación de tripletas y otros muchos en el contexto molecular. Algunas mujeres pues tienen la necesidad de concebir, pero recurren inmediatamente al tratamiento, sin pasar por el diagnóstico. ¿Tú qué opinas? El papel del genetista en el abordaje de la infertilidad femenina, ¿cuál sería? Bueno, es fundamental y justamente cuando tenemos una mujer con infertilidad, no solo debe de ir con el biólogo de la reproducción, que es ginecólogo, sino también necesita forzosamente una valoración por un especialista en genética, justo por lo que mencionamos, porque a lo mejor puede ser que el problema no se pueda resolver administrando hormonas, ¿no? Sino que requiera terapia de reproducción asistida u otras cosas más que estén asociadas a problemas genéticos. Claro. Entonces, sí es fundamental. Yo considero que es importantísimo en cualquier contexto tener un diagnóstico del por qué, no solamente buscar el embarazo como único objetivo. Creo que es importante el saber la razón de por qué no se está logrando un embarazo y sobre todo, como bien mencionabas, si existe algún cambio genético que incluso se pudiera heredar a un futuro bebé que se pueda lograr a partir del empleo de alguna técnica de reproducción asistida y que pues, pudiera estar perpetuándose esta condición en los futuros o en la descendencia, ¿no? Entonces, es importante un diagnóstico de certeza, incluso también considerando tratamientos específicos. Entonces, platicabas de una lista importante de causas desde el punto de vista etiológico, y creo que sí es importante hacer énfasis en la participación del genetista para conocer la causa particular. Claro, y también algo importante, retomando tu idea de las terapias de reproducción asistida,
Es que muchas veces justamente se busca esto, ¿no? Así las mujeres cuando tienen infertilidad, y ya es una infertilidad de varios años, tenemos este problema también que como que piensan en lo único, el único objetivo máximo de su vida en ese momento, digo no todas, pero muchas de ellas sí, es lograr el embarazo a toda costa, ¿no? Como sea. Y van a cualquier clínica de reproducción asistida que muchas veces ni genetista tiene, no está certificada, no cumple con los estándares adecuados para mantener los embriones. ¿Y qué es lo que pasa? No las estudian en primer lugar. O sea, buscan embarazarlas como sea a toda costa y después, si cuando logran embarazarlas, ese bebé tampoco es estudiado porque el embrión no lo revisan y posteriormente vemos problemas al nacimiento. Entonces, también es muy importante el papel del genetista porque ya una vez que identificamos la causa, ¿no?, de la infertilidad, que se puede lograr un embarazo, se debe dar vigilancia. Vigilamos ese embrión, se estudia ese embrión para tratar de medio garantizar, digámoslo así, que ese bebé pues al menos no tenga los problemas cromosómicos más frecuentes. Sí, si existe un contexto genético, definitivamente requiere una asesoría, porque incluso empleando las mismas herramientas o técnicas de reproducción, se puede esto incluir un riesgo, ¿no?, al bebé por el empleo de estas técnicas. Entonces es muy importante, a pesar de que, pues bueno, yo sé que algunos colegas dedicados a la reproducción a veces no les gusta mucho esto, pero sí es muy importante que cuando una pareja se somete a estos procedimientos deba recibir previamente un estudio genético a la pareja y una asesoría de cuáles son los riesgos y especialmente, como bien mencionas, la vigilancia de ese bebé hasta el día en que nazca, ¿no? Entonces es un proceso complejo, largo, que no solamente implica pues el embarazo únicamente, sino también vigilar los antecedentes, el cuidado del embarazo y si no existe algún riesgo. Más si aún se emplean bancos de gametos, ojalá pues se pudiera también estudiar al donador, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? Totalmente, porque justo como dijimos, el problema no solo es de uno, cuando hay un embarazo es de dos, ¿no? Siempre, y siempre tenemos que ver las dos partes, tanto la parte femenina, la mamá por supuesto, pero también el otro 50% es el varón. Entonces definitivamente se tiene que estudiar, ¿no? Y bueno, retomando un poquito las causas, toda esta situación relacionada a la infertilidad femenina, también es muy importante la valoración genética, el estudio genético específico, porque a veces lo que sí hemos visto es que no es infertilidad como tal. Yo he tenido casos, y seguramente tú también, en las que las mujeres sí se embarazan, pero pierden a los bebés muy temprano, mucho antes a veces de que se percaten que están embarazadas. Entonces, lo que vemos es como si fuera infertilidad, pero el problema es que no se está implantando el huevito, ¿no?, el bebé. O sea, sí se logra formar, pero no se logra implantar. Es un problema a nivel de implantación y eso involucra otro tratamiento diferente, ¿no? El abordaje será distinto. Entonces, siempre es importante tener una respuesta, como dices, un diagnóstico, una causa, para poder, digamos, atacarlo específicamente y entonces poder tener un embarazo, ¿no? Poder lograrlo y mantenerlo. Sí, nuevamente regresamos a que en genética no hay fórmulas. No se puede tratar a todas las pacientes de la misma forma. Cada caso es particular, tiene sus razones y también un manejo específico. Es ahí donde precisamente participamos nosotros para poder identificar la razón y poder establecer el plan más adecuado. La vigilancia del embarazo que ha sido logrado a través de un proceso reproductivo como este que estamos platicando, definitivamente también requiere una vigilancia, ¿no? Porque pues sí, hemos visto varios casos de síndromes que se originan por la manipulación de gametos y que a lo mejor los papás no sabían. Lamentablemente les sorprende a veces esa noticia, ¿no?, de tener un bebé con el síndrome de Betty-Wiedemann o algunos otros, ¿no?, que tienen que ver con cambios en la expresión de algunos genes o incluso simplemente el síndrome de Down y que no se les acompaña a la pareja, a los papás en ese proceso, pues también
es complejo y pues necesitamos participar nosotros. Platicabas de las causas femeninas, pero también existen las masculinas, ¿verdad? Igualmente, yo lo clasificaría en 3 grupos, en los defectos, como bien decías, anatómicos, en los que tienen que ver con cambios grandes en los estuches de la herencia, cromosómicos, o incluso cambios pequeñitos, ¿no? En el cromosoma Y. ¿Recuerdas algún otro? Sí, bueno, dentro de los cromosómicos creo que es importante comentar que está, por ejemplo, el síndrome de Klinefelter, que es súper frecuente. 1 de cada 500 varones tiene síndrome de Klinefelter y muchos no lo saben porque está totalmente subdiagnosticado. O sea, a veces pasan desapercibidos, ¿no? Son personas que suelen ser un poco más altas, que por ejemplo su talla estándar familiar, que suelen tener las manos como más alargaditas, que tienen la distribución de su grasa, nosotros le llamamos de manera ginecoide, o sea, como de mujer, es decir, son caderones, ¿no? Son caderones, tienen como una pancita y suelen ser muy introvertidos, ¿no? O sea, son personas muy introvertidas, muy tímidas, que pueden tener problemas de aprendizaje, a lo mejor leve, pero que lo tienen. Y suelen tener también problemas emocionales, ¿no? Psiquiátricos, suelen ser como un poquito más depresivos, tener otras cuestiones, ¿no? También pueden tener, por supuesto, predisposición, alteraciones cardiovasculares, diabetes, pero, y sobre todo, bueno, la parte principal, por supuesto, es la infertilidad, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en ellos? Infertilidad. A veces llegan porque tienen a su pareja y no pueden tener bebés. Y nosotros estudiamos a los dos, ¿no? Ya dijimos, tanto parte femenina como parte masculina. Entonces, hacemos el cariotipo para ver los cromosomas y ahí que identificamos que tenemos un cromosoma X de más, ¿no? Normalmente los varones tienen un X y un Y, cromosoma sexual, y aquí vemos 2X y un Y. Entonces, tenemos información de más, extra. ¿Y qué nos hace información de más? Pues todas estas situaciones que platicamos, ¿no? Digamos que feminiza un poquito a ese varón. Y lo que vamos a ver es que el crecimiento de los testículos pues no se logra de manera adecuada. Las células o los espermatozoides no logran, digamos, funcionar de manera adecuada, no se producen de manera adecuada y entonces tendrán infertilidad. Sí. En mi experiencia, la mayoría de los pacientes con Klinefelter que me ha tocado ver no tienen realmente dismorfias, como le llamamos en el argot, o características físicas distintas, ¿no? Como las que mencionas. Pero sí, el dato más importante es la azospermia, o sea, la ausencia de espermatozoides en el eyaculado, ¿no? O en la muestra, en una muestra de semen. Y esto es un dato clínico muy importante porque en el paciente que no forma adecuadamente espermatozoides es importantísimo hacer un estudio genético, ya sea un cariotipo para ver precisamente si se trata de esta condición que platicabas, doctora Grecia, o incluso problemas más chiquitos que involucren al cromosoma Y, porque este cromosoma tiene genes importantes que participan en la formación de los espermatozoides. Entonces, muy frecuentemente se rompe este cromosoma impidiendo que se formen espermatozoides de calidad. Y sí, es verdad que ahora ya hay muchas técnicas para poder ayudar a los varones con microdeleciones en el cromosoma Y, para poder ayudarlos a lograr ser papás. Pero, insisto nuevamente, es necesario tener una explicación. ¿Qué fue lo que está pasando? Y con base en ello también elegir la mejor técnica. Hay otras causas monogénicas, doctora, que pueden provocar incluso que un paciente no pueda identificar bien los olores, ¿recuerdas? Sí, sí, como el síndrome de Kallmann, ¿no? Justamente, que tiene que ver con estas variantes en nuestra información genética, ¿no? Que aquí sí también hay un gen justo que puede tener un cambio y entonces producir a nivel cerebral, ¿no? Alteraciones en la producción de diferentes hormonas, ¿no? Y por supuesto tienen que ver directamente con testosterona y todas estas hormonas masculinas. Y además estos pacientes tienen otras situaciones, ¿no? No solo la parte de infertilidad, tienen otras alteraciones, pero pues sí también es una causa importante de infertilidad que afecta tanto a varones como a mujeres, ¿no? Pero
definitivamente tendríamos que descartarla, ¿no? Hacer el estudio genético pertinente y justo buscar, ¿no? En los datos clínicos si además de la infertilidad hay algo más, ¿no? Por ejemplo, este dato que mencionas, ¿no? Que es que como que nunca huele, ¿no? O sea, luego decimos, ay, como que huele a caño o huele a cebolla y la persona, ¿a poco huele a gas? No, no huelo nada. Entonces, como que datos que a lo mejor se le pasan al ginecólogo y a muchos otros especialistas, pero nosotros vamos a preguntar de manera muy concreta para saber si pudiera tratarse de un síndrome de este tipo, ¿no? Entonces también por eso es importante, porque a veces la infertilidad va sola, pero a veces puede ir acompañada de otras cosas y es cuando tenemos también que entrar nosotros para darle este seguimiento y abordaje particular. Claro. También la parte anatómica es importante. Puede haber obstrucciones, ¿no? En el tracto masculino de origen genético, como la ausencia de conductos deferentes, etcétera, etcétera. Pero también es importante señalar que el tamaño de los genitales a veces, no siempre, a veces puede estar en relación con algún desarrollo diferente, ¿no? Sexual, un desarrollo sexual diferente, como en el caso de varones que tienen cromosomas XX, ¿recuerdas? Sí, también existe el desarrollo sexual diferente que afecta, digamos, a todos por igual, sin mencionar la palabra varón-mujer, porque en este caso es complejo, ¿no? Ya lo platicaremos, por supuesto, pero es complejo y ahí pues son diferentes causas, ¿no? Pero en las que prácticamente vemos no coinciden cromosomas con genitales, con gónadas, entonces definitivamente tendremos una alteración. Y retomando esta parte metabólica que comentas, también es muy importante que descartemos dentro de la infertilidad masculina a los portadores de cambios en la información genética de fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad metabólica, ¿no? Que afecta principalmente a vías respiratorias, ¿no? A pulmones, páncreas, intestinos, y que estos pacientes suelen cursar con infecciones desde bebecitos, suelen tener otros problemas, ¿no? En general tienen un pronóstico malo, pero a veces los que son portadores únicamente, ya habíamos comentado previamente que tenemos 2 copias de cada gen. Para este gen en específico, si tenemos una afectada, somos portadores aparentemente sanos, pero se ha visto que algunos cambios en específico en los varones les genera también este problema de infertilidad porque les da obstrucción a nivel de los conductos deferentes, se tapan, pues obviamente no puede salir de manera adecuada los espermatozoides y por lo tanto veremos infertilidad. Y por supuesto que esto me da una doble situación, ¿no? Porque a lo mejor logro el embarazo, porque a lo mejor destapamos el conducto, logramos el embarazo, pero esa persona es portadora de fibrosis quística. Y si su pareja también es portadora de fibrosis quística, pues seguramente van a tener un bebé o tienen un riesgo más alto de tener un bebé que sí tenga el cuadro clínico completo, con infecciones recurrentes, con problemas intestinales, cardíacos y muchos más. La fibrosis quística es una enfermedad con un pronóstico en general malo. Entonces, ahí tendríamos otra situación que vigilar, además de la infertilidad. Entonces, nuevamente ahí entra nuestro papel. Claro, por supuesto. Y pudiéramos tardarnos todo un día hablando de causas de infertilidad, porque la lista es enorme, es muy larga y por supuesto que el genetista participa obligadamente en el abordaje diagnóstico y también en el manejo y vigilancia de los pacientes que han logrado un embarazo con previa dificultad. Pero si te parece, me gustaría hacerlo un poco más práctico, este podcast, contestando algunas preguntas que nos ha hecho el público. Por ejemplo, algunos escuchas nos han preguntado, bueno, si tengo buena potencia sexual, ¿soy fértil? ¿O siempre la infertilidad es culpa de la mujer? Esto en el sentido de que si solamente un género es el culpable. ¿Tú qué opinas, doctora Grecia? Bueno, definitivamente no siempre es culpa de la mujer, ya incluso lo mencionaste en un principio del podcast, es prácticamente la mitad, ¿no? Entre infertilidad masculina, infertilidad femenina, la
es que no me gusta usar la palabra culpa, ¿no? Porque no es culpa de nadie, es simplemente la causa puede ser de cualquiera de los dos, ¿no? De cualquiera de los dos tenemos prácticamente la misma posibilidad. Y definitivamente no está relacionado a la potencia sexual, ¿no? Ya dijimos, o sea, ya hay ejemplos de mutaciones, cambios que pues no van a afectar la potencia sexual, simplemente la capacidad de producir espermatozoides. Entonces, no es sinónimo de una buena potencia sexual, no es sinónimo de fertilidad. Y tampoco al revés, ¿no? Porque a veces la potencia sexual con algunos medicamentos, con algún tratamiento puede mejorar y se puede lograr un embarazo sin ninguna dificultad. Por supuesto. Hay otro mito, ¿no? que nos han hecho llegar. Dice, si ya tuve un hijo, no tengo problemas genéticos. Eso no siempre es cierto. Bueno, por supuesto que ya lo menciona, no siempre es cierto, ¿no? O sea, si tenemos un hijo y posteriormente tenemos esta dificultad para el embarazo, ya dijimos, es infertilidad secundaria y puede estar relacionada a cambios, por ejemplo, cromosómicos o portadores de translocaciones, ¿no? Estos cambios de la información genética en los cromosomas y que a lo mejor en mi primer hijo tuvimos la buenísima suerte de que no se presentara, ¿no? Que se pasó mi cromosoma que está completo, que está bien, pero a lo mejor en los siguientes embarazos se está pasando el que tiene la alteración y a lo mejor ya dijimos, sí se forma un pequeño embrión, pero tiene tantas afectaciones que no se logra implantar, ¿no? Entonces, sí. Y hay otros casos, por ejemplo, tú has escuchado de las mujeres que tienen 3 cromosomas X, en las cuales el ovario falla tempranamente. Muchas de ellas logran embarazarse a una edad muy, muy temprana o siendo muy jóvenes, pero a lo mejor el ovario falla precisamente porque tienen estos 3 cromosomas X y ocasiona una infertilidad secundaria como la que mencionabas al inicio, ¿no? Entonces, no siempre el hecho de que ya nos hayamos embarazado descarta que pudiera haber un problema más adelante, ¿no crees? Totalmente. Y bueno, a mí me gustaría leer el siguiente mito que nos habla de que si la fertilidad puede heredarse, ¿no? O sea, ¿se puede o no heredar la infertilidad? Sí, eso era una situación muy, muy clara hace algunos años, ¿no? Cuando no existían todas estas técnicas de reproducción asistida. Voy a utilizar el ejemplo que mencionabas tú de Rokitansky. Cuando yo era un joven residente, pensábamos que Rokitansky era imposible heredarlo, pues tenía sentido. Una mujer que no tiene útero, pues obviamente no se puede embarazar y mucho menos heredarlo, ¿no? Eso era lo que tenía claro en ese entonces. Sin embargo, pues ya sabes, el hombre tan inquieto encontró forma de cómo embarazar a estas mujeres. Bueno, no directamente, sino más bien que tengan un hijo a través de obtener sus ovulitos, porque pues su útero es el único que está ausente, pero sus ovarios funcionan bien, por lo tanto tienen óvulos, y encontraron la forma de que si obtenían óvulos de estas chicas y lograban que otra chica prestara su útero, un útero subrogado, pues lograba esta chica tener un hijo, aunque naciera en el vientre de otra dama. ¿Cuál fue la sorpresa? De que si era niña, esa nueva bebé también nacía sin útero. Entonces, hay síndromes que a pesar de que se conocían que no se podían heredar, hoy, gracias a la tecnología, sabemos que sí es posible a estas situaciones poder transmitirlas. Entonces, aguas, creo que eso también es importante analizarlo y va a requerir un asesoramiento genético, ¿no? Sobre todo si existen estos antecedentes. Así es. Y bueno, también otra de las preguntas que nos hacen, ¿el estrés o el estilo de vida influyen en la genética, en este caso en la infertilidad? Bueno, sabemos de tiempo atrás que el estrés sí puede modificar nuestros factores reproductivos. Y ahora sabemos que, bueno, muchas situaciones ambientales también pueden cambiar ya nuestra información genética, ¿no? Convirtiendo esto también en una situación muy,
muy compleja. Nuestros estilos de vida ahora han cambiado y también, en consecuencia, nuestros factores genéticos o de riesgo genético. Entonces, pudiera tener una explicación. No sé cuál sería tu opinión. Totalmente, ¿no? Y justo es algo muy frecuente que suceda, ¿no? Que las mujeres en edad reproductiva y que quieren conseguir un embarazo y no lo logran, no lo logran. ¿Cuál es lo primero que le dice la mamá? ¿No? Incluso ni siquiera el doctor, la mamá, es que estás muy estresada. Es que el estrés hace que no te embaraces. Ese es tu problema. Y pues nosotros decimos, ay, ¿cómo crees, no? Pero la realidad es que sí. ¿Qué es lo que hace el estrés verdaderamente en nuestro cuerpo? Es un aumento en la secreción hormonal, ¿no? De muchas sustancias, pero principalmente una que es el cortisol. Y el cortisol, de manera directa, interviene en la producción tanto de testosterona como de estrógenos, pero sobre todo de estrógenos y progesterona, ¿no? Entonces, que son las hormonas que tenemos nosotras las mujeres. Y por lo tanto, si este cortisol está muy elevado, entre más estrés tengas, más cortisol vas a tener. Y esta hormona lo que hace es inhibir un poquito la producción de estas hormonas femeninas. Por lo tanto, está directamente relacionado. Sí es cierto, sí es cierto. Sí, el estrés puede hacer que disminuya nuestras probabilidades de concebir. No significa que sea una infertilidad como tal, pero sí está relacionada a la disminución, ¿no? de la posibilidad de tener un bebé. Y también otra situación que mencionaste, estos estilos de vida son fundamentales, porque también hay muchas mujeres que tampoco lo saben y tienen resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina no da muchos síntomas que digamos, y cada vez es más frecuente. Y esto hace que nosotros no absorbamos de manera adecuada la glucosa, ¿no? El azúcar, pues. Entonces, todo el tiempo tenemos esta sensación de hambre, y sobre todo se nos antojan las cosas dulces, ¿no? De manera primordial. Entonces vemos que son mujeres que están estresadas de por sí, por esta vida tan complicada que es ahora, y todavía están todo el tiempo ahí que picando por aquí, que unas gomitas, que cacahuatitos, y el desayuno fueron chilaquiles, y luego en la tarde se van a ir a comer carnitas o no sé, ¿no? Y puros carbohidratos, carbohidratos, carbohidratos. Hay un problema de absorción de glucosa, por lo tanto hay daño en nuestras células, por lo tanto hay daño en la producción de estas hormonas. Y entonces, que bueno, en este caso sería el menor de los problemas, ¿no? Porque tienen también otros problemas tanto de corazón y muchos otros. Y por supuesto, el que menos me gusta de todos es que la resistencia a la insulina es un pasito a la diabetes. La resistencia a la insulina es reversible, la podemos regresar, podemos volver a tener un estado en el que nuestras células funcionen bien, pero la diabetes es irreversible, esa ya no se puede corregir, solo la podemos controlar. Y este también es una situación que puede manifestarse en infertilidad. Y agregando que los mexicanos tenemos una importante predisposición genética, precisamente utilizando este tema. Una importante predisposición genética a la diabetes, entonces vale la pena tomarlo en cuenta y tomar las precauciones necesarias, ¿no? Ahí en esta parte es donde participamos también los genetistas asesorando importantemente a las parejas, no solamente en síndromes raros, sino también lo más frecuente que afecta a nuestra población, como es la obesidad y la diabetes, que por supuesto tienen o representan un factor de riesgo importantísimo también para la ocurrencia de defectos al nacimiento, ¿verdad? Bueno, hay otra pregunta, dice, ¿se puede prevenir la infertilidad genética? Bueno, esta es una pregunta difícil, ¿no? Se puede prevenir siempre y cuando conozcamos la causa previamente, ¿no? Muchas veces es hasta que ya se manifiesta la infertilidad que comenzamos a hacer el abordaje y tener un diagnóstico y un tratamiento si es que así se puede. Pero la realidad es que a menos que se trate de una enfermedad como por ejemplo fibrosis quística y otras que se detectan mediante otras técnicas, sí podremos prevenirlo, ¿no? Normalmente, les digo, hacemos el diagnóstico justo cuando ya tenemos la infertilidad. O no sé,
¿Qué piensas tú? No, y lo mencionábamos hace algunos minutos. Sin un diagnóstico no es posible establecer todo un plan de manejo personal y de la familia. Entonces, yo soy partidario de que no se puede o se debe buscar solamente el embarazo por sí, sino también es necesario tener un diagnóstico, una explicación, porque esto va a repercutir en otros miembros de la familia, no solamente en la pareja que tiene el problema, sino también en los demás. Finalmente, ya para cerrar este tema tan interesante, doctora Grecia, desde tu experiencia, desde tu opinión, ¿qué estudios serían los que tú podrías recomendarle a una pareja con esta afectación? Desde el punto de vista genético, por supuesto. Claro que sí, ¿no? Dentro de nuestra área, obviamente tendríamos que contextualizar, ¿no? Ya dijimos que el manejo siempre es personalizado, obviamente hacer una historia clínica completa, valorar antecedentes familiares, otras situaciones en específico, pero normalmente iniciamos con el cariotipo, ¿no? Justamente partimos desde conocer esos cromosomas, que es la parte más gruesa que nosotros estudiamos, para ver cómo están, ¿no? Obviamente ya a partir de ahí iremos viendo si se requiere algún otro estudio genético, a lo mejor un panel, a lo mejor un exoma, pero definitivamente iniciar con el cariotipo. Y también si ya tiene una situación o un antecedente particular, a lo mejor no iniciamos con el cariotipo, sino ya directamente con estudios genéticos. Mi recomendación es acudir a una valoración con un médico especialista en genética, porque así es como verdaderamente podremos tener el estudio específico sin hacer gastar de más a los pacientes, ¿no? Porque ya vienen con nosotros ya que el ginecólogo les pidió no sé qué cosa y a lo mejor no era lo que nos servía para tener el diagnóstico. Claro, y muchas veces los pacientes han gastado mucho en un embarazo, se pierde, vuelven a insistir otro, se pierde, un tercero se pierde y hasta entonces vienen con el genetista cuando si se hubiera hecho temprano, a lo mejor se hubiera identificado una causa específica temprano, se hubiera ahorrado tanto gasto, ¿no? Tanto costo, porque pues la genética, o más bien, perdón, la salud reproductiva en nuestro país no es nada barata. Totalmente, y la mayoría de estas terapias de reproducción asistida no son de manera asistencial en hospitales públicos. Esto es algo muy importante. Desafortunadamente no las tenemos solamente de manera privada y son muy costosas, muy costosas. Entonces, sí necesitamos, creo, tener un diagnóstico, una causa para poder tener un abordaje muy específico. La genética, si bien hasta el momento no puede corregir los genes y los cromosomas, pero sí es preventiva y por supuesto ya está bien documentado a nivel mundial que la prevención tiene un alto impacto en el cuidado de la salud y en general la economía incluso en este contexto, ¿no? Pues bueno, el objetivo era aclarar algunas dudas, algunos mitos. Por supuesto que nos gustaría responder más dudas que tengan. Por favor, les pedimos que nos escriban a nuestras redes sociales o a nuestros diferentes medios de comunicación para que puedan compartir las dudas y poder responderlas en este o en los siguientes capítulos. Sí, por favor, también díganos si les gusta el podcast, qué les parece, sugerencias de temas, a lo mejor que sean de su interés y que nosotros podamos seguir abordando. Y por supuesto vamos a tratar de responder todas las dudas. Estamos también estamos a su servicio, también tenemos nuestro consultorio, si tienen alguna duda en particular, algún caso específico que podamos abordar con muchísimo gusto. No se olviden de seguirnos en YouTube y en Spotify, donde seguiremos compartiendo con ustedes estos temas y muchos otros que estoy seguro van a ser de su interés. Hay mucho que hablar de la genética. En la actualidad tiene o está cobrando una relevancia especial porque ahora es mucho más fácil hacer estudios genéticos, está en boga la medicina personalizada y también pues las parejas con infertilidad requieren una atención muy específica como lo hemos platicado en este tema. Entonces agradecemos mucho su atención y bueno, seguimos en contacto esperando que sigan escuchando nuestros siguientes podcasts. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Genética sin miedo.
un podcast para entender lo que tu ADN quiere decirte.